Entonces, no importa ya el signo, en realidad debería ser la corriente de base saliendo de la base, que es lo correcto en un transistor PNP. Voy a simplemente calcular en valor absoluto esa corriente y es lo mismo que en nuestro NPN. Entonces, I de base es voltaje Thevenin menos voltaje base emisor o emisor base, como se quiera ver, que sigue siendo 0,7, dividido entre R Thevenin más 1 más beta de RE, ¿sí? La misma ecuación, y lo demás sigue igual. Y C es beta por IB. Y el voltaje que nos interesa para ubicar el punto Q es el voltaje colector-emisor, es decir, la diferencia que hay entre VCC y los voltajes en las dos resistencias. Entonces, eso lo habíamos aproximado como VCC menos, esto es aproximado, ¿no? RC más RE, lo mismo que hicimos en el otro. Por IC. ¿Cierto? Entonces, si bien en el transistor PNP las corrientes están invertidas respecto al NPN, por lo tanto, el punto Q está en el tercer cuadrante, la recta de carga va a caer ahí al tercer cuadrante, podemos tratarlo como si estuviera en el primer cuadrante, considerando que todo es negativo, nada más. Entonces, en lugar de decir que el voltaje colector-emisor es negativo, yo simplemente voy a decir voltaje emisor-colector, si quieren ser formales con los signos. ¿Bien? Entonces, que no nos asuste el hecho de que hemos visto más transistor NPN y en el práctico aparezca un PNP. Simplemente es cambiarlo del primero, o perdón, del tercero al primer cuadrante y tomar todo como si fuera igual que en el NPN. Nada más ese tema, ¿no? De que en el otro transistor, en el NPN, para el cálculo de la corriente de base, agarrábamos esta malla, ¿sí? La que estaba abajo. Ahora, como nos interesa relacionar voltaje base emisor, entonces tenemos que trabajar en esta malla. Ahí es donde vamos a poner Thevenin, ¿no? O sea, es como si lo daría la vuelta, como si daría la vuelta este transistor, lo pusiera como el otro, pero para eso también tendría que cambiar la fuente. ¿Cierto? Lo voy a mover ahí para poder dibujar que no sea confuso. Entonces decía que puedo darlo la vuelta y ponerlo así. Como el otro. ¿Cierto? Pero para que esto sea tierra, ahora el colector
ya no aparecería en 20 voltios, sino en menos 20. Esa es otra forma de verlo. Esto es RC y esto es RE. Obviamente también aquí se ha dado la vuelta, R1, R2. ¿No? Lo puedo tomar así también. Entonces, lo que les decía, ¿no? El voltaje de Thevenin va a ser negativo. Pero, bueno, es cuestión nada más de ponerle valor negativo o no. Lo que nos interesa es la corriente de base. Y finalmente, como corriente no es un vector, entonces yo digo, el valor de la corriente de base es este, positivo, pero a diferencia del otro, no entra a la base, sino más bien sale de la base, ¿sí? La corriente de base sale de la base. La corriente de colector no entra al colector, sale del colector, ¿sí? Esa es la diferencia entre PNP y NPN. Siempre el emisor nos marca el sentido de la corriente. Por el emisor, en este caso, entra corriente y esa corriente que entró por el emisor se divide en dos, sale una parte por colector y sale la otra parte por base. Siempre la de base es más chiquita. Y si queremos hablar de voltajes, lo que había mencionado, el voltaje, como he cambiado la fuente y se ha hecho negativa, entonces ya no hablo del voltaje base emisor, sino del voltaje emisor base, si quiero. ¿No? Porque esto lo tendría que tomar así. ¿Sí? El concepto sigue siendo el mismo. Ese voltaje es constante, 0,7. Vámonos. Seguramente tienen alguna otra clase ustedes.